Desde El Nexo entrevistamos a José Celestino Campuzano, cineasta multifacético con una tendencia a la provocación de lo absolutamente verdadero. Te pregunto, José, ¿por qué elegís esas temáticas que penetran la psicología de las personas y muestran con crudeza en ese entorno en el que vos sabés que suceden esas cosas? En realidad es muy simple, es porque no te dejan indemne, son realmente realidades que te interpelan, te ponen en crisis y quieras o no te llevan a ciertos lugares donde hay que ir. Y era o abarcar esta área que tanto me cautiva o era ir al entretenimiento. Ya hay mucha gente que hace entretenimiento. Y hubo que negociar rápido, ¿no? Y automáticamente me fui justamente para el lado de la tragedia. Tienen toda una base ahí muy lejana, pero está de tragedia griega, pero bueno, resignificado los tiempos que corren, que va por lugares mucho más ásperos que lo que podría ir una tragedia clásica, digamos. Y en ese sentido yo creo que se puede renovar perfectamente, ¿no? Lo que es el abordar tragedias. Me gusta mucho también el thriller, si se quiere. Me parece que toda esta construcción de género del cine gringo la ha hecho bien y la ha hecho mal. La ha hecho bien a quien se regocija con las condiciones habituales del western, y va a ver un western y sabe que sale regocijado, digamos. Ahora, quien quiere descubrir nuevas facetas del western, bueno, seguramente se va a ver decepcionado, ¿no? Y eso pasa con el cine romántico, pasa con la ciencia ficción, y para mí justamente estaba un poco bastante empobrecida el área de tragedias, porque no siempre, pero muchas veces eran panoramas humanos contados por gente que nunca pagó un costo por entender o saber más allá de lo que entiendo sabe. Entonces, en definitiva, digamos, a mí particularmente me decepcionaba bastante. Y entendí y creí que se podía llevar la tragedia a un nivel inesperado y que el mecanismo era incluir voces, incluir presencias, incluir lenguaje corporal, incluir una nueva metodología y bueno, y romper con eso también de introducción, nudo y desenlace. Mis historias generalmente ya están comenzaron mucho antes de que la cámara se prenda. Y lo otro es que no, el desenlace, si bien hay procesos de revelación que terminan siendo concluyentes, digamos que no es un desenlace tranquilizador y aleccionador propio de un sistema cómplice. Va por otro lado. Un sistema cómplice, o sea, es una denuncia también en tus films, en todas tus narrativas, una denuncia a lo que estamos padeciendo como seres humanos respecto del sistema que estamos inmersos. Hay algo documental también en muchísimas de tus películas y tenés una visión política, ¿la tratás de plasmar o te enfocas solo en la narrativa de la tragedia? Yo creo que la visión más política y radical es filmar el hecho con la forma más fehaciente o acorde a los factores que incidieron en la formulación de ese hecho. ¿No? Pienso que eso es justamente el pope de la incorrección política, porque si ya empiezo a imaginar cuál sería mi corrección política, son títeres, marionetas, las personas o las realidades a las que recurro y las llevo a un lugar que para mí es tranquilizador, porque me hace sentir bien. Pero también eso para mí genera una parcialidad que no es la mejor. Para mí lo mejor es plasmar con toda la verosimilitud y crudeza que corresponde a cada hecho a retratar. Por eso te digo, abjuro y descalifico, y me parece horrendo que haya un grupo de personas que evalúan un proyecto y lo someten, digamos, a sus fantasmas, a sus idealizaciones, ¿no? De lo que podría ser o no la vida en determinados entornos, o gente que concede premios o que programa películas. No entiende en general. Te digo, porque he sido parte de estos espacios, no entienden un cuerno, ni les importa. Simplemente les interesa perdurar, eso sí les importa. Perdurar en ese rol, entonces no quieren elementos disonantes. Quieren elementos que mantengan ese letargo que económicamente es conveniente, ideológicamente no nos lleva a ningún lugar crítico, pero en definitiva es una traición. No hago cine obviamente para eso, hago cine para que quede un testimonio de los procesos de los pueblos de la forma para mí más digna, que es que el pueblo se vea representado. Te das cuenta automáticamente cuando ves una producción audiovisual, así sea un videoclip, lo que sea, te das cuenta dónde está la mirada de la persona que ha dirigido. ¿Te das cuenta? Porque ves en qué lugar pone a la otra persona, con qué distancia
la toma, ¿no? Cuánto tiempo de exposición le da, qué tanto hay del discurso interno de la persona que dirige o de un guionista y no de ese segmento social. Todo habla por sí mismo y resulta muy claro. En mi caso es dar lugar al sector que intenta representarse y si a alguien le gusta o no le gusta, no es el problema de la persona. Es lo que sucede en un tiempo determinado y seguramente al paso del tiempo las condiciones cambian. Son similares, pero no van a ser iguales nunca. ¿Vos sentís que hay una cubierta eufemista en todas las narrativas que estás mencionando que no llegan? Sí, totalmente cómplice, edulcorada o no, o aleccionadora, es ideología, es pura ideología y es una trampa. Creo que la vida pasa pero muy rápido, como para probemos la trampa, probemos la conveniencia de negociar con la ideología, probemos. Por eso, digamos, de alguna forma, me está lo que a mí me parece, no me puedo equivocar, pero en modos más radicales de construcción audiovisual porque no hay alternativa tampoco. Si quisiera hacer otra cosa no podría y no me saldría y me haría sentir muy mal. O sea, no tengo mucha alternativa y tampoco hace falta tenerla. Creo en la gente, me gusta que la gente se sienta identificada con sus excesos, sus tragedias, sus bajezas, sus cobardías, ¿no? Pero qué bueno tenerla delante nuestro para poder hablar sobre ello y poder superarlas. Una vez te escuché el comentario acerca de que está todo el tiempo justamente ocultándose algo que lo vemos a diario. Elegimos el entretenimiento para olvidarnos de una realidad que vos insistís en tus películas con actores que muchas veces no son profesionales, pero que tienen una vena de experiencia o vos lo llevás. A veces no puede creer que no sean actores esas personas o que es demasiado real lo que está manifestándose. Elegís a personas muy particulares, con escenarios particulares también, con cosas que políticamente no quieren ser visualizadas. Tenés ese corazón puesto en visualizar. Sentí que decías eso, que querías que esté plasmado lo que realmente pasa. Claro, o por ahí con los mayores grados de verosimilitud que podemos permitirnos. Vos sabés que hay tantas miradas como ojos posibles. Entonces vos decís, bueno, ¿y qué es la verdad? Si el otro que está con vos, haciéndote asistencias y demás, está opinando lo opuesto. Está el caso de mi hermano mayor y yo. Vivimos en la misma casa, con los mismos padres, en un tiempo cronológico muy similar y demás. Y si vos le preguntás a mi hermano cómo era nuestra zona, te va a decir algo que sería justamente muy tranquilizador, ¿no? Muy pueblerino en algún punto. Ahora yo vi realmente una oscuridad pavorosa, mucho quebranto del alma humana, mucha cuestión de abuso sexual, con detalles, te digo, vi unas cosas espantosas. Bueno, él nunca lo vio y estábamos juntos ahí, entonces depende de quién quiere ver qué cosa. Es difícil saber si es tu verdad o es la verdad de los demás, o es una porción de la verdad que entra en crisis con la verdad total. ¿Quién lo puede definir? Para mí, un recurso es instalar aquello que se manifiesta por repetición. Todo lo que se manifiesta por repetición es imbatible. Entonces yo no necesito tampoco hilar tan fino. Ahora, si es algo excepcional, tal vez es eso. Es una incongruencia, es algo excepcional y tal vez tenga mucho de tu ocurrencia más que de lo que realmente ahí sucede, ¿no? O de tus debilidades, miedos, al entender por qué lo percibiste así cuando había otra persona que vio algo totalmente opuesto. Hay gente que es muy hábil en el hecho de descalificarte y que no te des cuenta. Es muy recurrente en los ambientes carcelarios. En la calle también puede pasar. Entonces me ha sucedido llevar gente que no tenía que haber llevado a ciertos lugares y entiendo que estamos corriendo mucho riesgo. Y la persona está entendiendo lo opuesto. Estamos en el mismo lugar, con los mismos factores, pero casualmente un amigo que no corresponde a un entorno está viendo hospitalidad cuando yo estoy viendo que vayámonos ya porque va a terminar en algo hiperviolento. Pero si algo se repite, para mí ya podemos abordarlo. Es una huella de un patrón de comportamiento de lo humano. Como energético, digamos, ¿no? Por algo está pasando ahí y no en otro lado. Y por algo pasa ahora y no va a pasar después. Entonces aprovechemos eso, ya que se nos permite estar ante este fenómeno y registrémoslo con mayor respeto, agradecimiento, pero verosimilitud posible, que tiene que ver con eso, que se está repitiendo ahí, por algo se repite. Has elegido muchas veces el conurbano, tu productora está en el conurbano bonaerense, hay como un registro
de realidad, con personajes que son incluso amigos tuyos. No tenés problema de trabajar e intercambiar con la experiencia real de... Ninguno, y de hecho es un lugar que sé que es como hostil o inaccesible, ¿no?, para cierta idiosincrasia capitalina foránea. Al contrario, es un lugar muy empático, me llevo bárbaro, pero hay un nivel de hermandad y de amistad muy interesante. No me molesta en absoluto filmar ahí, lo voy a seguir haciendo, y de hecho me llevo muy bien con la gente con la que he crecido, ¿no? No tengo problemas realmente. Y eso nos permite abordar justamente cierto arte en las réplicas, ¿no? La calidad de las réplicas tiene mucho que ver con que o salen de la mente de un guionista que está influenciado a su vez por cierta cinematografía o ciertas formas de síntesis, o está por otro lado muy ligado a respetar esa cuestión asombrosa que te hace ver justamente de dónde proviene esa agilidad, ¿no?, en usar ciertas palabras que tienen realmente, que cuando las ves dentro de un contexto más completo te das cuenta que tienen una lógica que es muy difícil de prever, ¿no?, y que no está analizada, realmente no está analizada, pero que es propia de la gente. Es su capital humano, es su capital, como te diría, es un bastión. Y a partir de ese uso de palabras han aprendido a sobrevivir, ¿no? Y muchas veces en utilizarlas o en no utilizarlas, o en ironizar sobre las mismas palabras, todo eso hace que evites algo que nos resulta para todos muy complejo y preocupante, ¿no?, que es la tragedia justamente. Una vez que se desató, ya después nos queda lamentarnos, pero ya las cosas no van a volver atrás. Y eso muchas veces, que haya alguien que maneja de una forma adecuada ciertas maneras de la expresión, hace que todo cambie. Hay muchos guiones tuyos que también plasma una idiosincrasia en tu forma de hacer cine. Para aceptar un guión o para coparte con alguna cosa que no sea que te nazca a vos, ¿qué condiciones tiene que tener? Generalmente, te digo, los guiones que escribo, debo tener más de 30 escritos, todos responden a hechos que han sucedido. Realmente, o sea, me resulta muy ameno, muy potenciador escribir sobre cuestiones que recuerdo, que algunas tengo que desempolvar, te digo, pero obviamente seguimos viviendo, no es que estamos permanentemente rememorando, pero cuando me pongo, recuerdo, empiezo a recordar caras, voces, sucesos, y los traigo a colación y la mente se potencia la trama automáticamente, ¿no? Pues si no es eso, tendría que recurrir a un esquema resolutivo ya conocido, ya aceptado, que tiene que ver con aplicar alguna que otra variante, pero el espectador también, que tiende a hilar fino, se da cuenta que ya lo vio, ya lo entendió, ya le produjo satisfacción, entonces no te va a reclamar demasiado y entonces, bueno, filmamos otra película. No, en el caso mío me interesa que cada película sea única. Entonces, bueno, los hechos a los que he hecho mano, valga la redundancia, tienden a ser bastante excepcionales, pero no lo repito. Claro. También elegís personas, haces casting. No, hay una cuestión que es realmente mágica, y es que llega la gente adecuada en el momento justo. Me ha pasado muchísimas veces que la persona que deslumbra, pues si me deslumbra a mí, automáticamente ese deslumbre pasa al lente, pasa al registro y se ve después reflejado en la mente del espectador. Ahora, si en línea general, yo que estoy aunando los factores, no me siento cautivado por esas formas de la vida, muy difícilmente puedas trasladar fascinación al resto, ¿no? Lo sentís algo muy fuerte que se siente cuando llega la persona adecuada, porque es clarísimo, ¿no? No podés no verlo. Requiere un grado de atención importante. No, realmente surge de una forma muy natural. Ajá. En un momento eran el 99% amigos y amigas, ¿no? Porque bueno, empezamos a filmar, todo el mundo participaba, como había un nivel de complicidad, de camaradería y demás, todo fluía, pero después se me acabó la gente, ¿entendés? Porque venían más películas y ya el elenco ya estaba agotado. Ahí tuve que recurrir a una herramienta que me molesta un poco, pero de lo que hay, el casting. Porque el casting es un poco triste, ¿viste? En el sentido de que viene mucha gente que no va a quedar. Y viene con toda una expectativa y hablas con ellos y entendés la expectativa, entendés la angustia de no poder estar en una producción todo y no podés contratar a todo el mundo. Yo trato, me ha pasado en películas, he tenido la suerte que toda la gente que vino o estuvo en roles, o estuvo con roles secundarios, o estuvo en roles importantes, me refiero a secundarios, o como extras.
pero no siempre sucede y me gustaría ir más a la persona precisa, pero ya te digo, como venimos filmando hasta antes de este gobierno, ¿no? En forma muy frecuente, entonces bueno, tenía que recurrir al casting. Pero también descubrí que el casting depende de donde lo hagas. Si vos segmentás la convocatoria, nosotros hicimos una película con apoyo Inca hace un par de meses y priorizamos gente que viniera de Avellaneda hasta La Plata. Entonces ya había toda una cuestión de códigos en común, fluyó muy bien, realmente. Es más, tratamos de que los extras también fueran de la zona, estamos en paz ahí. Bueno, gracias a la sensibilidad de considerar, porque hay muchísimos castings que no les importa para nada el esfuerzo y las necesidades de los actores que se presentan. Peor aún, hay una cuestión de obscenidad muy manifiesta, de burla, de someter a las personas que vienen a instancia de eso, como de un bullying encubierto para después reírse, te digo, son cosas que he visto, ¿no? Me parecen abominables. No, yo te digo, trato de darle todo el tiempo, escuchar a la persona y saber que bueno, si no está en esta, podría ser en otra, ¿no? Ocasión. Lo bueno es que también somos parte de una red internacional, una red muy grande, la red internacional de clústeres audiovisuales, a través de la cual gente que ha quedado y otra que no, la incluimos en la red. O sea, las incluimos a las personas, de una forma o de otra. Y depende del despliegue que tengan, las ganas. No, depende también de ahí. Para mí, el gran déficit que hay en el área audiovisual es que la gente, en general, no siempre, mezquina la presencia, mezquina el compromiso. Bueno, voy a usar este grupo de hippies, que seríamos nosotros, ¿no? Que no tenemos nada de hippies, para lograr mis cometidos y después, bueno, ya que son tan ilusos, me puedo ir impunemente. No es así la vida. Nosotros si hacemos lo que hacemos es porque entendemos que somos personas muy favorecidas por diferentes factores y que tenemos que devolverle a la sociedad lo bueno que nos ha dado. Entonces estamos obligados a ser condescendientes. Y si alguien se confunde esa persona, realmente. Nosotros vamos a ir con los mismos postulados, pero realmente es muy satisfactorio como ver que personas que tenían toda una dirección de su vida hacia, ¿no? Ciertos órdenes que ni siquiera les representaban porque eran cuestiones más de subsistencia exclusivamente, de repente se encuentra explotando un capital humano que es arrollador, que realmente te asombra. Faltaba solamente que alguien dijera queremos ser vos, ¿se entiende? Entonces bueno, nuestra red está para eso. Creo que el área audiovisual es fabulosa, realmente te nutre intelectualmente, te abre los sentidos, te permite tratar con gente súper interesante, te permite avanzar en sentidos que no podías prever desde el aislamiento. Lo malo muchas veces es la propia persona que intenta ingresar al área audiovisual, que trae toda una cuestión de logros no satisfechos, cuestiones de ego, cuestiones de reclamos que pretenden que se lo pague el sector, ¿no? Entonces, bueno, como para llegar a ciertos logros, dice lo que haga falta, hace lo que haga falta, total, cuando llegue el momento, ¿se entiende? Va a tomar decisiones que ya están tomadas. Es su fuero íntimo, su ego, y me golpeé el pecho, acá lo hice yo solo, yo sola, ¿no? Nos ha pasado muchas veces. Y creo que las personas que más progresan en este espectro son las que se preocupan por el prójimo. Las personas que están permanentemente pendientes de que el resto de la gente se desarrolle, que active, que participe, son las que más crecen. Además es un trabajo que implica tanta gente colaborando realmente. Muchísimo. Desde ya, independientemente de que cobren o no cobren. Esta propuesta del clúster audiovisual me parece única en lo colaborativo, en la inclusión de otros países. ¿Contás un poquito más qué es el clúster y cómo se organiza? Es una red de cine colaborativo, cooperativista, comunitario que trabaja en las profundidades de las comunidades desde México hasta la Patagonia. Trasladamos equipos, la gente desde ahí se traslada hacia otros horizontes, porque bueno, lo más importante es generar un intercambio internacional, un intercambio cultural, social, y realmente se producen fenómenos que a nosotros mismos nos asombran. De hecho, en Aguascalientes, México, no había una sola película, no había producción. De repente, en muy poco tiempo, se produjeron 11 películas, ¿no? Ya más, muchos cortos, mucha producción local. Y de hecho se hizo un congreso hace muy poco de cine cooperativista y demás en México, un país muy asediado por la delincuencia, como sabemos, por el narcotráfico. Y Aguascalientes fue el epicentro. Y eso, en un lugar que hasta hace pocos años no tenía producción registrable, es un cambio muy notable en las personas que allí
se suman y participan y eso. Y también entendiendo que está el cine por plataformas, está el cine por coproducción internacional, fondos concursales locales, formas de mecenazgo. Son lugares que están muy, ¿cómo te diría?, muy cerrados. Te digo porque lo conozco, son lugares que no te quieren escuchar, no te quieren ver. Puedes presentar tu currículum 1000 veces, no vas a entrar. ¿Y por qué? Porque son como cotos privados, ¿entiendes? Entonces se mantiene, es más, se mantiene la misma gente. Yo creo que el cine industrial es el lugar donde menos gente accede. Accede si muere alguien, si no es la misma gente. No hay vacantes. No, a mí me para pasó, lo nuevo. A mí me pasó hace ya casi 40 años cuando intenté ingresar a un segmento del cine industrial y te das cuenta que era todo muy padres a hijos, a hijos a nietos, ¿no? Y te das cuenta porque tal persona dice, no, el padre de tal persona fue el actor tal. Se mantiene todo en núcleos muy cerrados. Nosotros somos exactamente lo opuesto. Abrimos el espacio y le damos tiempo de charla, tiempo de diálogo, ayudamos a todo el mundo independientemente de quién sea la persona. ¿Hay un apoyo internacional como para la producción No, y eso? No, lo somos gestionan nosotros. siempre. Somos el único, nosotros mismos somos nuestro apoyo, ¿no? Y en Bolivia se está dando otro fenómeno que es fabuloso y es que, bueno, hemos sufrido la pérdida de un amigo muy querido, que él tenía un sueño de lograr que en cada departamento de Bolivia hubiera una sede. Y nos falta poco para lograrlo. ¿Sí? Sí, entonces eso ya es otro fenómeno diferente al de México, porque sí, son 9 los departamentos de Bolivia. Vos entendés que hay una sede por departamento y todas coproducen entre sí. De repente se produce un crecimiento muy desmedido, cuando en realidad antes de la red lo único que existía era La Paz. Yo iba, antes de que hubiera una sede en La Paz, iba a Bolivia y me encontraba con que la dirección eran hombres de cutis blanco y ojos claros. ¿Se entiende? Me dice, no, viene tal director, bueno, me presento, lo miro, parecía un italiano. Ojos verdes, calvo, cutis blanco. Voy a ver otro, peluquín, ojos celestes, ¿me entendés? Es como que hay una cuestión ahí de chantaje europeo que tiene que ver con que... Dominación cultural, digamos. Con ¿no? instalar, claro, el concepto de que la sabiduría es europea. Entonces, si es europea, es blanca, con apellido de Europa. Entonces, si vos representás justamente ese canon de aceptación, es una historia. Ahora, si vos venís con fisonomía andina, conceptos andinos, qué sé yo, no. Y vos fijate, diré, gente del área de dirección de Argentina, de Paraguay o Perú, si vos ves las fotos, yo los he cruzado muchas veces en festivales. Muchísimo, he viajado muchísimo, felizmente, que agradezco tanto al cine. Y la gente que encontraba, salvo muy raras excepciones, te diría, pero es más, son tan raras excepciones que no recuerdo ninguna. Pero tiene que haber una excepción. Eran, vos decís, aspecto gringo. Y no es casual. No es casual. Porque de esa forma se siguen legitimando a sí mismos. De hecho, una película nuestra fue premiada en un festival. Me llama el actor, yo estaba en otro lugar, no pude ir, y me decía que bueno, que habíamos ganado el premio, ¿no? Una institución internacional muy reconocida. Ahora, hablo tiempo después con una integrante del jurado, con la que tengo confianza, y me decía que antes de entregar el premio llama de Bélgica al presidente de esa entidad, de esa asociación, llama cuestionándolos por qué, si en el festival había películas que habían sido premiadas en festivales europeos, ¿por qué tienen que elegir a una película que era de alguien que no había sido premiado por esa película? Que habían que mantener la lógica de premiamos lo que en Europa, encima lo que en Europa se premia. Y de esa línea no se sale nadie. Ella le dijo obviamente que ellos van a premiar por su criterio y que por eso no iban a dar vuelta atrás, y bueno, pero hay una cuestión colonialista muy feroz. ¿Y Argentina qué pasa en Argentina? ¿Qué sucede? Bueno, ahora el Inca está destruido, pero ¿cómo percibís que es el director argentino en sí mismo? Mirá, yo creo que, digamos, tanto directores como directoras del cine argentino me aburren bastante, te digo, porque obviamente conozco a mucha gente de ese sector, por supuesto que no a todas, ni la quiero conocer tampoco, pero conozco bastantes y me aburren mucho, salvo excepciones obviamente, porque son gente que provienen de un sector social muy discriminativo, ¿no? Por más que
nos queremos hacer los libres de pensamiento y todo, cuando llega el momento de decidir, se decide por lo propio, no se rompen cánones de aceptación, ¿se entiende? Es también un poco la idiosincrasia europea en exacto, Argentina. pero más chiquito, ¿no? De hecho, hasta hace no mucho tiempo, el 93% de las producciones argentinas hechas con apoyo Inca se realizaban en base a productoras capitalinas. De repente pasó a ser el organismo más unitario de Argentina. O sea, hay cosas para mejorar, por supuesto que sí, mejorémosla. Una nueva ley de cine, sobre la cual estuvimos trabajando. También hay otros organismos que no hacen lo correcto, obviamente que no. Hay organismos en la provincia de Buenos Aires, una provincia inmensamente grande, rica, inabarcable. De repente, ¿por qué no una ley de cine? ¿Por qué un instituto de cine? ¿Por qué? ¿Por qué todo termina siendo tan ralentado, tan mediocre, tan estúpido, que de alguna forma demuele los fundamentos del sector? Si los recursos están, ¿qué es lo que pasa? ¿Entendés? ¿Por qué siempre se decide de una forma tan torpe? Y bueno, yo creo que en base a estas formas torpes y por acumulación aparece gente imbécil que toma el poder de un país, ¿no? Cuando otra gente imbécil la vota. Y eso nos sale carísimo. No, bueno, el arte, ¿por qué desde esos sectores se bloquean tanto el arte? Porque, o descalifican tanto el arte, porque, bueno, el arte es testimonio, es registro, es pintura rupestre. Y documentación eso queda, claro, real, incondicional. Entonces más vale que no esté. Más vale que esté asustado, que no esté, o lo que descubrieron también es que podían afectar las áreas de legitimación, como es la prensa, como es los festivales, las premiaciones o las plataformas. Entonces, bueno, filmen lo que quieran, hay que ver si lo pueden mostrar. hay cosas que no se muestran jamás, que incluso... No, pero porque no te la programan. De hecho, yo creo que todo material debe ser programado. Después vamos a discutir, vamos a objetar lo que sea, pero tiene que ser programado. Dejar que la gente decida más. Obviamente, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, por lo menos hasta cuando estaba mi amigo José Martínez Suárez, ¿no? Mar del Plata, hasta ese momento Mar del Plata era un ejemplo. Mar del Plata podía entrar en competencia internacional una película hecha por estudiantes. Perfectamente. Podía entrar en competencia, cosa que en el mundo es imposible, pues tenés que pasar por ciertos lobbies. Esos lobbies son instancias que a mí por lo menos no me interesa dialogar con ellos. Pero están, me lo ha dicho gente que ha estado en programación de festivales llamados los festivales clase A, me decían que todo es por lobby, no es por mérito artístico. ¿Se entiende? Y cuando ellos descubren a alguien, una mirada, digamos, después la siguen patrocinando eternamente. Porque esa es la demostración que ellos no se equivocan. Entonces propician la carrera de alguien, por más que nos aburra a todo el mundo, como nos ha pasado, ¿no? Gente totalmente aburguesada y aburrida, y también que en su país, te digo, son todos temas que conozco, por eso a veces son gente que ha acaparado de una forma muy déspota el ejercicio de la profesión. Pues si creen que son competitivos con Europa, con Estados Unidos, o sea, lo que fomentan es eso. No, pero entre ellos no hay competencia. Vos fíjate, hay cosas muy infames como que las películas de Tarantino buscan legitimación en Cannes. Las películas de superhéroes como el Joker, premiada en un festival tan decadente como Venecia. Eso no es casual. Películas hechas con cientos de millones de dólares de repente compiten con películas hechas acá que en el mejor de los casos $250.000. ¿Entendés? ¿Y por qué esa injusticia? Básicamente porque le conviene a la gente. Y le conviene a la gente que es jurado porque cae en la misma trampa. Si no, básicamente podés decir, mirá, genera una categoría para divertimento dentro de los festivales de autor. Entonces nos divertimos todos, votamos las películas de divertimentos, no. El tema está que nada les alcanza. Entonces las plataformas no solo se han quedado con la taquilla, porque se meten en los hogares, ¿verdad? Sí. No solo se han quedado con la ideología, porque es exclusivamente la que ellos admiten y proponen, sino que también quieren quedarse con lo poco que nos queda, que son las salas de autor y también los festivales de autor. Quieren todo. Y ya te digo, ellos pueden querer lo que quieran. Lo malo es cuando te encontrás con gente traidora en el área de prensa, programación, premiación, gente con la que hemos recorrido, que nos venimos viendo hace muchísimo tiempo y demás. ¿Qué le llamas traidor? Algo que aparentemente sentía y pensaba de una manera y ahora se convirtió... Cuando le hacen un reportaje de un medio hegemónico, automáticamente
no sé por qué, les cambia el alma. ¿Entendés? Debe ser una condición de pasaje. Claro, van con la corriente, si de repente la corriente es, bueno, propongamos películas de afrodescendientes, todo el mundo. Ahora viene la línea de películas hechas por diversidades sexuales, vamos. Yo creo que el cine no tiene que rendir cuenta a nadie, y bánqueselo, ¿me entendés? Para mí son imbéciles las personas que primero, sin filmar, intentan pautar al prójimo, y personas que haciendo cine permiten que las pauten. Pues si ni siquiera podés filmar lo que querés, bueno, ya estamos mal. ¿Y qué van a hacer? ¿Te van a matar? Y bueno, morís por el arte, ¿cuál es el problema? No es tan grave. Hay tantas muertes. Que morir por el arte no está mal. Por hacer. Vos llamás morir por el arte, es decir, ir hasta las últimas consecuencias con lo que sentís. Con lo que crees, absolutamente. Obvio. Mira, hablé una vez con un director iraní que él me decía, me contaba algo que no está en ningún lado, ¿no? ¿Qué pasó en Irán? En Irán pasó algo como lo que está pasando acá. Llegó un grupo de advenedizos que no eran los propiamente iraníes. Llegó ahí y fueron, bueno, con fundamentalismo. Si vos te fijás lo que era Irán hace 60, 70 años, era un país muy libre de conceptos. Hay películas maravillosas. Totalmente, lo mismo que tantos otros. ¿Y qué pasó? Pasó que vino un grupo de advenedizos, como digo, gente muy malévola, y que de a poco fue, bueno, obviamente en base a un apoyo internacional, como acá. Entonces, bueno, por eso te digo, lo que está sucediendo es grave, pero a lo que apunta esto es mucho peor. Es mucho peor, porque pueden instalar toda una ingeniería humana que sea devastadora, y simplemente eran un grupo de dementes. No era más que eso, ¿entiendes? Me suena, llegan hasta a ser presidentes, algunas de esas cualidades. Totalmente. Entonces yo creo que el cine es un testigo fiel y sincero, puede ser, de las cosas que pasan, o simplemente decir, bueno, a ver, en la Argentina en este periodo pasaron tal cosa. ¿Qué testimonio hay? No hay documentales, no hay ficciones, no hay nada. Entonces, ¿pasó realmente? ¿Cómo lo ven? Reporteas a gente de cine y no quieren hablar, porque tienen sus conciliábulos previos. Bueno, todo se complejiza entonces. Por eso después nos quejamos que somos un pueblo sin memoria. Exacto, y por eso se ataca tanto la cultura. La biblioteca, la cultura, el teatro. Por lo menos lo que creo yo. Vas al corazón de las verdades de las experiencias de los seres en toda su crudeza. Tu productora se llama En Bruto, y también te encanta la tecnología. Has hecho filmaciones en 360, incluso un largo, que es algo inédito. No, varios, 5. ¿Cómo sentís qué pasa con la tecnología también en estos casos? Yo creo que si no la tomamos así por derecho, la toman ellos y la hacen divertimento, porno en 360, hologramas pornográficos, lo que hacen habitualmente, o de consumo. Que no está mal, pero bueno, podemos hacer otra cosa. El tema es que no nos apropiamos de las herramientas. Entonces, bueno, nuestro trabajo ha sido en los últimos 6, 7 años tomar todas esas herramientas novedosas, también registro holográfico, que a mí por lo menos me seduce muchísimo, video 360, también derivar una película, digamos, plano a plano, convencional, de un registro 360, que implica que se pierde, que gana algo, seguimos filmando en plano a plano, registro con teléfonos móviles también. Y bueno, ya en esta última etapa sí estamos muy fascinados con todo lo que es inteligencia artificial, abocada a la ficción, para mi gusto abocada a la ficción. Para tu gusto, claro. Sí, a mí me saca la ficción trágica, reveladora, que exponga, jugada, eso es lo que más me gusta, filmar, y bueno, estamos esperando que se pulan un poco las herramientas en materia de inteligencia artificial para obviamente producir. ¿Ves como una amenaza al trabajador de cine, digamos? ¿Es algo que fuera a desplazar al artesano cinematográfico? ¿Cómo lo ves? Mirá, yo no lo creo para nada, porque nunca pasó, ¿no? Nunca pasó. Calculá que la literatura fue el pope durante siglos. Después vino la radio, vino el televisor color. El cine 3D tiene como 80, 90 años. Después el cine en la sala, después las plataformas, y nadie se come a nadie realmente, todas conviven, unas más que otras, pero todas conviven. No, yo no creo en absoluto que eso vaya a quitarle el trabajo, porque también está lo otro, ¿qué contenido vamos a plasmar? Siempre está ahí la cuestión. Hace un tiempo atrás fui integrante de un comité de selección de proyectos en el Inca, y te das cuenta que no había vida en los guiones, lo que había eran reminiscencias de series yanquis. Y vos decís, ¿por qué? Bueno, pues son jóvenes de 30 años que están totalmente embebidos de ideología yanqui, ¿no? De formas resolutivas del cine gringo,
pero en los tiempos de la ficción televisiva, que sería la de plataformas. Y bueno, era muy fácil reconocer eso y decir, bueno, pero ni nadie que tenga una vida de verdad. Bueno, sí, hay, pero no está ahí. En esa tanda de proyectos no estaba, y te estoy hablando de 30 y pico de proyectos. Yo creo que lo que sí se debilita son las formas de innovación narrativa, las formas de innovación de una puesta de cámara, porque cuando vos definís un plano en inteligencia artificial también tenés que dar indicaciones. ¿Qué hace la cámara? ¿Se mueve, se queda quieta, sube, baja, se defoca? ¿Qué se enfoca si se defoca? Y eso cómo encaja con otro plano, qué cadencia de plano, quién la propone, en qué tiempo. Son muchísimas respuestas que tenés que sintetizarlas en segundos, porque todo tiene que avanzar. Ahora, si no tenés respuesta para esa pregunta, muy difícilmente hagas algo que sea visto, ¿no? O que quiera ser visto. Fíjate que hay producciones así muy breves de inteligencia artificial y realmente son muy iguales a sí mismas, son muy lúgubres, con mucha deformidad, mucho humanoide. Pues sí, bueno, sí, pero mirá qué interesante, los colores, los movimientos son muy ralentados, pero no te dice nada. No te está diciendo nada, te está ocupando un tiempo mental y un tiempo de visualización que no se traduce en información concreta. Y encima trasladar emoción, sorpresa, información, empatía, son muchos factores, te digo, y es como que la gente tendría que escribir guiones y demás, por lo menos hasta donde yo conocí, la gran falencia es de conceptos, de guiones. De guión. Claro, pues están nutridos muy por pantalla, entonces te devuelven lo que han visto por pantalla, pero si en la vida real, concreta, pura y dura, tenés que ir a buscarla a los barrios. A los barrios. Sí, y hay que ver si ahí... Y a las provincias, a hacer más no, federalismo. A los lugares, claro, más alejados del consumismo, de la dieta visual. La dieta visual. Sí, saturadora, ¿no? Y hablamos con alguien en Uruguay y nos decía que le había hecho mucho mal a ellos la televisión argentina. Fíjate, dice, nosotros vemos los programas de ficción de ustedes que son sobre delincuencia, y acá la delincuencia de Montevideo es más ingenua. no usan los modismos de ustedes, se hacen los argentinos para ser delincuentes. Y los delincuentes argentinos, muchas veces, te digo, porque le pasó a amigos, traen a alguien del área delictiva, un joven, y se pone a actuar y lo hace como los delincuentes de Polka. Pero no hagas eso, no, porque yo vi que en televisión, entonces termina siendo más potente una referencia falsa que lo que la realidad propone. No, yo tengo siempre el cuidado de que no traigan vicios de la propia pantalla. Pero es como que la pantalla genera una endogamia mental ahí, que realmente vos decís, sí, pero ¿dónde quedan los ramalazos de verdad? Bueno, a veces se ponen bastante esquivos. Va a pasar lo mismo que pasa ahora, que no tienen el contenido y que son aburridas y que son reflejos de culturas dominantes y que tratan de parecerse a... ¿Qué me decís de la educación, de la transmisión de esto que estás diciendo, que sería tan importante que los jóvenes... ¿Qué te parecen las universidades de cine en Argentina? No, carreras de cine para mí son bastante nefastas, te digo, pero están robando el tiempo de vida a gente joven, ¿viste? Yo creo que en realidad, si los relacionan fuertemente con el área de producción, de gestión, de búsqueda de fondos, de cooperativismo, bien. Ahora, le ha pasado a gente que conozco que ha estado 4 años estudiando, sale y realmente está totalmente verde, muy verde, y son 4 años de tu vida. No, pues digo, si la educación, más que generarle sueldos a un rector, a profesores, ¿no?, a toda una estructura edilicia, todo el mundo cobra sueldo y demás, se preocupara por instalar realmente a esa gente, ¿no?, dentro de un panorama muy vertiginoso, muy competitivo y demás, sería mucho mejor. Ellos mismos deben ser teóricos, no tienen experiencia no, real. Generalmente hay una cuestión como de fracaso en materia docente, ¿no? Son gente que ha fracasado, que no ha podido ser, entonces transmite desde un lugar competitivo, porque ve que ese joven sí podría pasar a ser alguien que realiza, que produce, que vive de la actividad. Entonces te digo, conozco mucha gente joven de la radio y demás, y me dicen que tienen que tratar con gente muy idiota que realmente tiene toda una malignidad, porque simplemente es una persona frustrada, como mucha gente en política. Igual te digo, un caso muy fácil de citar es el caso de Pixar. Pixar hizo DreamWorks. Sí, DreamWorks. Bueno, el tema es que trajeron unas películas muy llamativas,
que todos las vimos, pero después entró en una meseta que hoy en día, te digo, es imposible recordar qué se hace con esa tecnología, porque es muy de lo mismo. Y pasó a los 2 años de que vino estas películas. Todos pensamos que se abrió una panacea increíble de creatividad. Se estanca para que no evolucione, digamos. Sí, no, pero se estanca porque encuentra su techo rápido. ¿Entiendes? Yo creo que con la inteligencia artificial llevada a nivel de ficción y eso, empieza a lidiar con factores que tienen que ver como la gratuidad. Es una herramienta asequible, sí. No, pero asequible, digamos, pagable. El tema está en que la vas a ver por todos lados. La vas a ver por todos lados. ¿Y qué tiene de excepcional? ¿Por qué tengo que estar 1 hora, 1 hora y media viendo algo que lo veo en mi celular, lo veo? O sea, ¿dónde está lo excepcional? Yo creo que hay algo grave, por ejemplo, en que se apropien de la imagen de actores, que ya son gente grande, se apropian de la imagen y de repente podés verlo a Bruce Willis trabajando de acá 60 años. Su imagen, su voz, y no podés definir cuál es la toma real y cuál es la inteligencia artificial, y simplemente se le pagó. Eso seguramente afectaría. Pero también tiene su cuota de agotamiento, hay que ver hasta qué punto lo tolera el espectador promedio. Claro. También habría que educarnos como espectadores, ¿no? Porque tenemos un vaciamiento y de tanto consumir películas del imperio. Mucha gente que busca eso, esa cuota de no pensar en nada. Esa cuota de no pensar, tenés razón, sí. Un contenido que no me interpele, no me lleva a ningún lugar incómodo. Sé que yo hago una analogía con el mundo antes del audiovisual, ¿no? Cuando estaba la literatura y quién no leía. Y muchas veces quien no leía ¿por qué? Porque no había aprendido, porque había mucha gente analfabeta. Claro. Ustedes son personas re jóvenes, ¿no? Pero yo tengo la oportunidad de haber conocido muchísima gente analfabeta en Argentina, muchísima gente mayor. Ahora, obviamente, una persona analfabeta le cuesta más diversificarla, el pensamiento, la abstracción del pensamiento, ¿no? Traer a colación vivencias ajenas, sí. Tiene otras habilidades, pero dentro de lo que es el mundo de lo enciclopédico, lo literario, lo político, ¿no? Lo religioso, hay unas limitaciones, salvo que encuentres la forma de que se transmita todo en forma oral y tenga la memoria para asentarlo en tu memoria. Bueno, y yo creo que esta gente hoy en día, lo que vos decís que es, obviamente, es consumo, distracción. Yo en Argentina no lo veo tan grave como sí lo he visto en materia asiática. En Asia los ves pegados a los celulares, en Asia hay un consumo audiovisual que es pavoroso. Acá veo que está un escalón menos. Ya estamos llegando igual, ¿no? Sí. Ahora, y eso genera unas cuotas de ignorancia. ¿Qué está viendo? He visto en las pantallas muchas veces simplemente es divertimento, son juegos. Es juego. Y son personas, te das cuenta, que son ignorantes porque resignan una herramienta fabulosa que te puede nutrir hasta el cansancio a niveles que no pensás, simplemente por distraerte. Bueno, tal vez no puedes recuperar eso. También es un exitoso lavado de cerebro que ya tiene muchos años. Y está quien lo permite, está quien claramente se siente muy incómodo en esas circunstancias. Hay que ver qué proporción del mundo antes, ¿no? Bueno, por no acceder justamente al tema de literatura, con todo, todo fluía por la gráfica, por lo literario, porque también hay que ver, no lo sé, a cuántas personas le interesaba formarse en ese tiempo. Buscar tu propia biblioteca, eso, y leerla y releerla y entender más allá de lo que se te ha permitido. ¿Cuántas? ¿Cuántas simplemente se conforma con la cotidianidad? Por ahí estamos en la misma proporción, no ha cambiado nada. Tal vez, ¿no? Hay muchos más seres en el mundo, se ha triplicado en una generación. En proporción, por eso decía, en proporción. En proporción. Claro. Sí. Como esta ola, en inglés se llama Keep It Simple Stupid, esta situación absolutamente formateada para que sea fácil para cualquier persona con la mínima inteligencia puede manipular los celulares y todo eso, pero además allí entra toda una materia infinitamente controlada por mentes que no tienen nada que ver con el sentir y con la sensibilidad humana. Algo interesante, en algún momento se va la electricidad por 15 días. Yo creo que, no sé, el 90% de la gente entra en pánico y muchos se suicidan. Un ataque de abstinencia. ¿Te imaginas? Abstinencia digital total, no. Total. ¿Cómo hablo conmigo mismo? ¿Cómo hablo con mi entorno? Tendrán que verlo en ese momento. De ahí como una tendencia a meterte en el dolor descarnado
de la violación, de las cosas que realmente son muy jodidas de ver para la media que no tiene la posibilidad de asimilar, no lo puede creer en definitiva, que eso sea así, no lo quieren creer. O hay un Gaspar Noé que hace una película irreversible y que es insoportable, pero ¿cuál es esa línea de lo que vos sentís que puede ser asimilable por esta cantidad de seres domesticados culturalmente? ¿Intentás romper eso? Obviamente, el tema yo creo de la violación es mucho más común que lo que se cree. Yo digo, tengo un montón de amigas, amigos que fueron violados de chicos, fueron acusados y ahora que somos todos grandes y demás, yo me doy cuenta cómo les sigue afectando. No se la llevan de arriba, no es que pasó y qué sé yo, pero te digo que ya he perdido la cuenta la cantidad de gente. De hecho, yo he tenido la fortuna de haberme salvado en el último segundo, pero pude haber caído perfectamente en esas circunstancias, ¿no? También estábamos hablando de los 70, cuando, de hecho, ¿quién iba a decir, siendo adolescente, un niño, mamá, papá, me violaron? Que se entera todo el barrio, sos trolo, ahora te siguen violando. ¿Entendés? No, era silenciado. No, y la familia a morir. misma también, ya todo el trato. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, te lo guardabas, y era lo peor, ¿viste? ¿Me entendés? Creces con un odio, una cosa que no entendés, te sentís vos culpable. No tuviste que ver, realmente, no tuviste que ver, te sentís culpable. Son cosas re oscuras y yo no creo que tenga, como es, que sea, casualmente, una violadora, porque también sé de violadoras, ¿no? O violadores. Hay una película muy impresionante de La Reina Desnuda, es una violadora, es una vengadora. Entiendo que entra en un lugar bastante fuerte, como por un lado parece una heroína y por otro lado decís, wow, no, está llena de cuánto dolor, ¿eh? Sí, está basado en hechos verídicos, ¿no? Y sí, es muy controversial y por eso hay que filmarla. Y yo no busco estar de acuerdo ni con la persona ni con los hechos, no. Simplemente traté de plasmarlos con toda la verosimilitud del caso. Es bastante testimonial y documental lo que vos haces. Muy. Pero hablando de lo otro, de la cuestión del abuso de niños, yo creo que hay algo muy diabólico en eso. Porque realmente, cómo afectás el transcurso de la vida de una criatura a partir de ahí es tremendo. Ni hablar de cuando esa víctima pasa a ser victimario, ¿no? O cuando una mujer ve afectada toda su sexualidad, toda su capacidad intelectual por ese trauma. Tengo mucha, pero no sé decirte cuánta, pero muchísima gente que ha sido realmente en sus primeros años abusada, y también he conocido gente que ha sido violada de grande, ¿no? Más en entornos marginales, así, que inclusive es diferente. Cuando la violación ya de grande es diferente. Yo creo que lo más traumático que te puede llegar a pasar es que te roben la inocencia. La inocencia, sí. Hiciste una pregunta, perdón. Sí, si estás tratando de impactar, de llevar esto a la visibilidad para que no sea más una ceguera de las personas. O sea, es que te digo, para mí hay algo que es tremendamente difícil de sobrellevar y de aceptar, ¿no? Y es cuando, en base a cierto tipo de decisiones, simplemente estás desperdiciando una vida. O cuando las oportunidades ya no son tales, porque simplemente te ocupaste de desperdiciarlas, ¿no? Y a veces de una forma que tiene que ver con cuestiones de perversión, de desvaloración del prójimo, de los afectos. Y cuando eso pasa realmente no te lo podés justificar, no hay justificación, pues ya se te fue el último tren. Lo único que te queda es sobrevivir y convivir con lo que puedas y con lo que tengas. Entonces, si vos te fijas, muchas veces no son cuestiones ni sexuales siquiera, pero esa cuestión de cuando podías haber elegido distinto y simplemente te dejaste seducir o pensaste que era para un tiempo y demás y te diste cuenta que te llevó puesto el resto de tu vida. Ese tipo de cuestiones. También hay mucho en tu cine respecto de las lealtades, las vinculaciones. Siempre percibí esa cuota de vínculo que va a muerte también. Es muy loco porque te digo, mucha gente, si vos le dirías, ¿matarías a alguien? No. Pero mirá que hay dinero. No. Pero hay tanto. Tampoco. Pero sí lo harían por una equivocación. Un día ven que a vos te está pasando algo, tienen que intervienen y son capaces de matar a alguien. Y por ahí no conocen el trasfondo, ¿se entiende? Pero la lealtad es una fuerza tremenda. Yo creo que es una fuerza realmente equiparable a lo sexual. Mirá que lo sexual es la sangre, lo sexual es muy fuerte, pero para mí la lealtad tiene, por lo menos yo le concedo un respeto enorme porque moviliza realmente montañas.
un sello de empatía absoluta, ¿no? Es algo, claro, se da entre personas de diferentes edades, se da de una forma espontánea, se da por actos muy simples, pero realmente les debo mucho a la libertad, porque yo de hecho lo he utilizado, la palabra usado que era utilizado, o convocado la fuerza de lealtad de una forma estratégica, porque yo no soy alguien esencialmente cruel, pero ni violento para nada, porque me doy cuenta me hace más daño a mí que al otro. Y me he pegado, me he peleado muchas veces, pero me hace mucho daño realmente. Me molesta lastimar a otro. Pues sí se lo merece, sí, pero me hace daño. Está bien, se lo merece, pero que le pegue otro, por lo menos, ¿no? Entonces, porque sí, como estrategia de subsistencia, he instalado el hecho de hacerle favores a todo el mundo en un ambiente hostil. A todo el mundo, pero nunca cobras favores. Nunca le cobres el favor a nadie. Eso genera todo un manto protectivo que evita que tengas que hacerle daño a nadie. Eso. Y créeme que si va a pasarle algo a alguien, le va a pasar, pero no a vos. Porque todo el entorno social te está cuidando. Y yo creo que funciona en cualquier forma de ordenamiento humano. Un ambiente intelectual, un ambiente carcelario, deportivo, cualquiera. Ese es un gen que tenemos de humanidad que no han logrado liquidar. No. Está vivo y hay que despertarlo también, ¿no? Se acabaría la subsistencia. Hay algo que muy simple, que ni siquiera es dinero, y que la gente te lo va a agradecer eternamente, es que la escuches en el momento adecuado. Y cuando una persona está rota por dentro realmente, en esos momentos tan terribles, ¿no? Que no podés ver nada, y encontrar que alguien no la juzgue, y simplemente la escuche, es muchísimo. Y vos como persona agradecida, que sos muy bien intencionada, no te lo vas a olvidar nunca. ¿Qué es para vos algo insidioso? Insidioso. Por ejemplo, estamos pasando un momento, yo creo, único en la historia, y tal vez único en la historia mundial. Realmente lo estamos pasando y somos protagonistas, ¿no? Que de repente gente con problemas realmente, problemas psiquiátricos, problemas de todo tipo, de sociabilidad, comandan a grupos, a fuerzas armadas, gente que está armada, ¿no? También toman decisiones en ámbitos políticos y económicos, y que de repente pueden postergar la evolución y el crecimiento de millones de personas. Y lo más interesante de todo este fenómeno es que no les importa, y todos lo manejan por una cuestión de un ego herido. Y ya sabemos que el ego es un niño de 4 años, y encontrar gente totalmente subnormal, manejando capital enorme, manejando influencias a una escala planetaria, y no solamente en Argentina. Es un fenómeno mundial y de... Sí, vos ves personajes tan nefastos como Biden, si quiere, Berlusconi, ¿no? Y tantos otros. Pero son gente que realmente no pueden sostener una frase. Son gente que se le notan los vicios de la carne y del intelecto, se le notan lejos. Y simplemente manejan el destino de millones. Y yo creo que hay toda una cuestión de experimentación en lo social que hace que determinadas cosas pasen porque son instaladas. No es que son casualidad, no hay nada. Te puedo asegurar que a estos niveles no hay nada que sea casual. Yo creo que hay que hablarlo con la rigurosidad del caso y vos decís, bueno, pero ¿cómo revertir esto? Poner presencia física, presencia a la que importa, en toda forma de manifestación contraria a esto, pues unifica las energías. Así como esto otro, seguramente se consolidó en un conciliábulo de 7 o 8 personas enfermas, de ambición, de degradación, en todo sentido, pero con poder. Enfermos de poder. Exacto, nosotros somos infinitamente muchísimos más. Simplemente es como que no somos plenamente conscientes de los millones y millones que somos realmente, ¿no? Como dijo una vuelta otro depravado de la economía, que era Henry Ford, si la gente supiera realmente cómo está orquestado el sistema económico, nosotros no duraríamos un día más en el poder. Encima nos han dado señales y datos, pero... No sobran señales, no sobran. Yo creo que otra forma es esta. ¿Dónde han ganado ellos? En las redes. ¿Por dónde se han propagado? En las redes. Sacarlos a patadas con todas las herramientas. Acá se perdió la cordialidad, se perdió el carácter diplomático, con lo que haga falta. Pero en un área que ganaron, te digo, tomarla por asalto, las redes sociales. ¿Qué está pasando? Yo sigo este proceso de hace muchos meses, participo en redes sociales y me doy cuenta que ni de casualidad es el panorama de hace dos meses. ¿Es necesario una toma de conciencia? ¿Harías una película al respecto? Sí, perfecto. Sí, el tema es que no tenemos financiación, obviamente, para un proyecto como esto,
Pero tenemos toda una cuestión de, creo, de destreza narrativa que sí me interesaría hacer una película en presente. Pero ya te digo, el tema económico no se está realmente, que era la estrategia. El tema era aniquilar y en poco tiempo, porque también saben que no pueden sostener estas movidas mucho tiempo. Entonces están apurando de una forma enferma todos estos aconteceres. Algo que está anestesiado, como si no pudiéramos creer que estamos en un sueño que nosotros mismos creamos. Es que te digo, para todos los que nos interesa muchísimo la política internacional, el encumbramiento de imperios, la decadencia de imperios, a mí me fascina toda esa información, realmente trato de leer mucho sobre eso. Vos te das cuenta que siempre hubo hechos ficticios que se tomaron como verdaderos cuando no lo fueron. Pearl Harbor fue uno de ellos. En realidad todo se sabía, el tema era que la opinión pública estaba en contra. El hundimiento de Lusitania fue otro, el asesinato de Kennedy fue otro, el inicio de la guerra de Vietnam fue otro. Y así tenemos miles, que en realidad Hitler cuando invadió Polonia era porque, bueno, supuestamente los polacos habían atacado a una cuadrilla alemana, mentira, fueron ellos mismos disfrazados de polacos. Me suena. Entonces, claro, todo lo hacen rápido porque saben que se produce un estado de shock. Y cuando el humano promedio despierta, ya consumaron. Pero si vos analizás todos los casos que te voy contando, sí consiguieron en su momento lo que querían, pero a la larga no. De hecho, te digo, nosotros venimos de Asia hace poco y si vos comparás el Estados Unidos de hoy con Asia, es el basural de Asia, Estados Unidos. Tiene millones de personas viviendo como ratas, muriéndose, no comen basura, millones. Con toda esa gente se podría poblar un país. Entonces, el sueño americano es la pesadilla americana. Cuando hay todo un continente pujante que habla solo de modernidad, donde la gente está cómoda, por lo menos que estaban cómodos, no vimos delitos, cuando en Estados Unidos realmente hay que estar muy alerta porque ya sabemos que hay psicópatas por todos lados. Continuar con el arte, el cine y las posibilidades que eso sería para un despertar de conciencia real. Si tuviera que ser un directivo del arte, ¿no? Asumiría la responsabilidad de transmitir esto, por lo menos a los jóvenes. El tema, he viajado así a Europa y también por Latinoamérica y me he tomado el trabajo de detectar dónde hay un organismo de cultura y lo he ido a visitar. Me pasó en Perú, digo, ¿conoces algún organismo que tenga que ver con el audiovisual? Sí, tal. ¿Y conoces a alguien? Sí, tal persona. ¿Les podés decir que mañana voy? Y me fui. Sí. Estaba en un hotel, me tomo un taxi ahí en Lima, llego y hablo, ¿viste? Me pasó también en Bélgica, me pasó en varios lugares, ¿me entendés? Voy en España y hasta en Rusia estuviste. En España sí, en España estuve con la directora de ICA, que es la directora de Ibermedia, y hablaba con ella, hablábamos. Bien, y lo que yo me doy cuenta, que por lo menos en Argentina no nos falta sagacidad, no falta creatividad, no. Realmente la gente en Argentina es muy solidaria, muy buena onda, la verdad. Lo que sí, estos monstruos que están ahora, entraron no por casualidad, entraron porque desde el otro lado de la política se siguen manejando con formas de construcción que están totalmente agotadas en el mundo, que ya no interesa, ya se les pasó el tiempo. Fíjate que ni siquiera hacían campaña en TikTok porque no lo consideraban importante y fue donde ganó el imbécil. Entonces, a mí lo que me parece es que si vamos a cambiar y si estuvieran en ese rango, simplemente cambiaría esa cuestión. No construir para aduladores, para gente amiga, para amantes, ¿me entendés? Que es lo que se hace, lo estamos viendo todo el tiempo. Romper con esa cuestión tan diabólica y abrirlo a las comunidades reales, que el beneficio le llegue a las comunidades reales. Nosotros lo venimos haciendo desde hace 12 años y sin apoyo de ningún organismo. Más lo podríamos hacer, digamos, estando con un presupuesto determinado. Que así sea. Igual lo pensé, porque yo dejaría de filmar y es algo que no quiero hacer. No, de hecho me han ofrecido ciertos puestos y dije que no, porque dejo de filmar. Claro. Y eso me generaría una angustia tal que no sería un buen funcionario, después estaría muy enojado. No, tal vez alguien que pueda interpretar de manera muy concreta, muy transparente este tipo de cosas que estás diciendo. Los funcionarios terminan siendo burócratas y no son gente de acción real. Combaten al sector. Y yo digo, pero es increíble porque no falta dinero, no falta supuestamente la voluntad, estamos del mismo lado. A ver, pedís una entrevista y te la dan. ¿Por qué no fortalecemos el sector? ¿Por qué lo estamos destruyendo? ¿Por qué generamos desconfianza? ¿Por qué usamos el diálogo para generar confianza? Porque ya se rompe
una cuota de compromiso. De parte nuestra, por lo menos, ya para qué vamos a ir a hablar. Al otro le suma que vayamos, nosotros no nos suma ir porque nos hacen cómplices. Bueno, y esa tomada de pelo de la política vetusta ha propiciado que que es aún más amigo de esa política vetusta, porque realmente todo lo que están haciendo es eso, es vetustez, es cuestión acomodaticia, cuestión cómplice entre gente realmente sin límites. Con un argumento que parecía contradecir todo eso. No, pero obviamente, te van a hacer escuchar lo que vos quieras. Cuando les toque decidir, van a decidir por más de lo mismo. Una cuota de esperanza. No dejar de producir, cada cual en su área justamente, no dejar de producir, y toda manifestación en contra de políticas totalmente apátridas, entreguistas y demás, Y abusivas. abusivas, en toda reacción, sea en las góndolas, sea en las calles, sea hasta mejor que te digo, hasta con sindicatos, que no les creo, donde sea es donde tenemos que estar ahora. Mientras más rápido tomemos las calles, mirá, el mayo francés no fue una casualidad como tantas otras, ¿no? Muchas fueron inducidas por, ya sabemos quiénes, pero hay otras que han sido genuinas, y la caída de la Rúa se puede replicar perfectamente, y lo que necesitamos es que se vayan. No hay que negociar nada, porque todo lo que han hecho lo han hecho de una forma atroz. Violentísimo. Sí. Gracias, José. No, por favor, espero que haya servido.